Vamos a poner este tema sobre la mesa y es el tema de la fusión, que va más allá de una simple reforma administrativa. Hablamos de la posible fusión del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESIT. Una propuesta en teoría busca eficiencia, ahorro y una mejor articulación del sistema educativo dominicano. Muchos creen que sí, otros dicen que no. Yo en lo particular pienso y analizo que esto, aunque acabo de escuchar ya ahí un asunto de último minuto, podemos decir, porque a las 12 del mediodía Paliza había dicho que la reforma iba y que la fusión iba, pero parece que hay cierto poder que está por encima de Paliza. Yo creo que Paliza ya debe de pisar tierra, porque lo vemos últimamente en el aire, que Paliza está como muy arriba. El cargo como que le ha quedado chiquito a él, y él... Vamos a escuchar lo que dice Paliza. Con la intención de funcionar a las instituciones para poder tener una mirada mucho más integral de todo el ciclo de formación de individuos, que va desde los años más iniciales, que por cierto nosotros hemos trabajado para que el inicio de la formación del individuo sea inclusive previo a lo que tradicionalmente había sido, hasta los años de formación superior, la formación universitaria. Hay visiones diferentes de cómo hacerlo, de cómo lograrlo. Hay algunos que hablan de una mirada mucho más integral, pero el proyecto, la intención permanece, aunque siempre hay espacio para conversar, para discutir, para verlo, para reflexionar y para encontrar algunas ideas que puedan fortalecer la iniciativa. La iniciativa permanece, porque sí puede quizás encontrarse algunas formas adicionales, algunos complementos adicionales para hacerlo más eficiente. Ministro, el gobierno dominicano. Bueno, ahí está lo que dice Paliza sobre que eso va, pero ya ese pulso ha sido tumbado, gracias a Dios, y al parecer el Poder Ejecutivo pues va a retirar este proyecto del Congreso, según una información que todos ustedes pudieron escuchar en el boletín que pasamos hace unos minutos de almomento.net. Pero aquí la real pregunta clave de darse esto es si realmente este cambio mejorará la educación en el país. Porque no es hablar de una fusión de un ministerio, de varias instituciones del Estado, sino cuál es el resultado y hasta ahora cuáles son los números. ¿Qué te dicen los números que tenemos? Sobre todo materias como matemáticas, que tenemos un índice muy bajito. Ahí no podemos hablar de una fusión. El gobierno ha planteado, ya lo decía Paliza, algunas cosas, porque una cosa es reorganizar instituciones y otra muy distinta es transformar la calidad del aprendizaje. El gobierno plantea que un solo ministerio permitiría una visión integral desde la escuela hasta la universidad, y eso suena bien lógico, incluso hasta moderno. Sin embargo, señores, la realidad es más compleja. Estamos hablando de dos estructuras completamente diferentes, una que maneja la educación básica, obligatoria y masiva, la otra la educación superior con autonomía académica, investigación y pensamiento crítico. Unificarlas sin un diseño como nos ha acostumbrado este gobierno, que no planifica, un gobierno que lamentablemente se tira y se jondea, hace dos cosas, nunca planifica. Eso sería uno de los puntos más que puede ser, como diría yo,
esto sería algo como jugar como jugar el loto. Como jugar el loto a ver si sale, y ya el gobierno, el Estado Dominicano no puede seguir dándose ese lujo de jugar el loto cuando hace una acción. Tiene primero que planificar todo, y más cuando tenemos una educación que lamentablemente está muy, pero muy por debajo. Y hay un punto delicado, pero muy delicado, y aquí es donde llama poderosamente la atención, y es algo que todavía, a pesar de las inversiones, a pesar de los grandes logros estructurales que hemos tenido, pero no ha podido todavía cumplir ni siquiera diría yo el 30-40%, y es el famoso 4% para la educación, que este fue un logro del pueblo dominicano. Esto podría verse amenazado si no se establece, un poquito más amenazado, más de lo que está, porque no hemos podido ver realmente los frutos positivos de este 4%, desde su inclusión en el país. Bueno, aquí podríamos tener un 4% que también iría a compartirse junto con el ministerio con el MESI. A esto se suma otra preocupación, señores: la concentración de poder. Menos instituciones, menos contrapeso, más control desde un solo punto. ¿Y qué significa esto? Cuando usted dice menos contrapeso y concentrar todo el poder en una sola institución, aquí yo diría que no solo eso. Aquí yo diría también que vamos a perder algo que estamos procurando, y que la semana pasada hablábamos en un comentario sobre este tema. ¿Cuál es? El tema de los empleos. Entonces, si tú quieres más empleo, ¿por qué eliminar instituciones que funcionan? Que solamente es un asunto de tú aplicar lo que hay que aplicar. ¿Y qué hay que aplicar? Todas las reglas que hay establecidas, todas las normas que tienen cada uno, y fajarse. Eso es todo. Y aquí podemos sacar una pregunta. ¿Es lo que necesita la educación dominicana? Fusión. Ministerio de Educación Superior, el MESI, Ministerio de Educación de República Dominicana, con el Ministerio de Educación Superior. Bueno, usted que esté en su casa, calcúlelo, analícelo. Yo, en mi parte, digo no lo necesitamos. Lo que necesitamos es funcionarios que funcionen, y también una estrategia en cada uno de esas instituciones. La primera, que es que educación no ha podido hacer el engagement, hacer el enganche justo y preciso para poder tener éxito en ese 4% que desde el 2012 está funcionando, pero que no ha podido funcionar bien. Esa es la gran realidad, y que trae todavía retos que ningún funcionario de los tantos que han pasado, que creo que serían 2, 3 en el gobierno de Danilo y 2, 3 ya en el gobierno de Luis Abinader, que sumarían 6, y ninguno de esos 6 funcionarios, no digo que no hayan sido buenos, sino que no han podido establecer políticas claras en educación, en la educación primaria, básica y secundaria, que son las principales, porque es la que forman al individuo desde el principio. Miren, bajos niveles de aprendizajes, diferencias en lectura, debilidad en matemáticas, de con el mercado laboral. Esto es lo que trae esta fusión, no más. Nada de eso se resuelve con una fusión de dos instituciones. Y hemos visto que que se han fusionado otras instituciones. ¿Para qué? En aquellos casos, por ejemplo,
que fusionaron, creo que fue a Obras Públicas con la Oficina de Supervisora del Estado. ¿Qué hicieron? No hicieron nada. El IAD con Agricultura. Ajá, exactamente. Sí. ¿Qué hicieron? No hicieron nada. Eso creció. Eso nos mostró, nos dio un número mejor. No. ¿Y qué nos hace pensar que un rebú? Porque lo que yo creo aquí, que podemos con esta fusión dañar los buenos logros que tiene hasta el momento el MESID, porque ahí no tenemos problemas. En el MESID no tenemos tanto problema. Donde está el problema es en la parte baja. Ahí es donde en el Ministerio de Educación, señores, esto se resuelve con políticas serias, continuidad, inversión bien dirigida y sobre todo voluntad de cambiar lo que no está funcionando. Por eso, más que una fusión apresurada, lo que el país necesita es un gran consenso nacional. Escuchar las universidades, a los docentes, a los técnicos y construir una reforma sólida, no improvisada. Es lo que siempre aquí hemos tenido, improvisación. Porque al final del día la educación no es un experimento. Atención, gobierno. La educación al final del día no es ni debe ser un experimento de ninguna administración pública. Esto tiene que ser algo planificado, con estrategia y con diferentes estudios y sobre todo con consenso a nivel nacional con todos los sectores de la vida pública en educación de diferentes áreas, señores. Y también porque esto no es para un gobierno, esto es para el Estado dominicano, porque aquí es donde debe jugar un rol importante la oposición, que a veces uno duda de esta bendita oposición. Miren, es el futuro, esto es el futuro de la República Dominicana. ¿Hacia dónde nos va a dirigir? ¿Hacia dónde vamos? Y señores, y ese no se puede improvisar. Ese destino que se está jugando no se puede improvisar. Y qué bueno, aplaudo la decisión del Poder Ejecutivo en retirar el proyecto. Una decisión sabia del excelentísimo señor presidente Luis Abinader, porque esto, más que bien, podría descarrilar en un mal innecesario. Hay males necesarios, pero hacerlo sería un mal innecesario y algo que venía entonces a empañar más la administración y el gobierno de Luis Abinader y el PRM.